Hola chicos, bueno, buenos días, estimados estudiantes. Pues les doy la bienvenida a nuestra tercera videosesión de nuestra unidad de aprendizaje. En la sesión anterior estudiamos el concepto de la comunidad internacional y distinguimos algunos de sus elementos centrales, los actores que participan en ella, la existencia de relaciones permanentes, los intereses comunes y la función de las normas e instituciones internacionales. Y a partir de ese antecedente, hoy nos concentraremos en una cuestión distinta: cómo se produjo la evolución histórica y jurídica que permitió pasar de una sociedad internacional basada principalmente en la coexistencia de estados soberanos hacia una realidad pues cada vez más interdependiente, institucionalizada y orientada hacia determinados intereses comunes. Nuestro tema es evolución de la sociedad internacional y el propósito consiste en explicar la transición de sociedad a comunidad internacional. Y esta transición pues no ocurrió en una fecha única ni implicó que una realidad desapareciera para ser sustituida completamente por otra. Se trata de un proceso gradual en la que coexistieron soberanía, competencia, conflicto con nuevas formas de cooperación, organización y regulación. Y antes de iniciar el recorrido histórico, conviene pues sí fijar el concepto, con claridad nuestro concepto. Cuando hablamos de sociedad internacional, ponemos el énfasis de la existencia de entidades políticas diferenciadas, principalmente estados, que mantienen relaciones entre sí porque necesitan coexistir, comunicarse, negociar y establecer reglas para ordenar sus vínculos y gestionar sus controversias. La noción de comunidad internacional añade una dimensión distinta: el reconocimiento progresivo de que además de intereses particulares existen ciertos problemas, bienes, valores y cuya protección interesa al conjunto y exige formas más estables de cooperación. Y podemos pensar en la paz y la seguridad internacionales, los derechos humanos, la protección del medio ambiente o la salud internacional. Y en todos estos ámbitos, la actuación aislada de un solo Estado resulta insuficiente. La sociedad aquí internacional pone el acento de la coexistencia y la coordinación, y la comunidad internacional incorpora con mayor intensidad la interdependencia, la institucionalización, la cooperación y el reconocimiento de intereses generales. Y bueno, partimos de la sociedad internacional. Para comprender la sociedad internacional contemporánea debemos retornarnos al proceso de consolidación del Estado moderno. Durante varios siglos, las relaciones internacionales estuvieron estructuradas principalmente alrededor de unidades políticas independientes que progresivamente fueron afirmando una característica central: en la soberanía. La soberanía permitió sostener que dentro de su territorio cada estado ejercía autoridad y que respecto de otros estados mantenía una posición de independencia jurídica. Esta idea transformó profundamente la organización política europea y posteriormente tendría una enorme influencia en la expansión del modelo estatal. La Paz de Westfalia, celebrada en 1648, suele utilizarse como un referente histórico para explicar esta transformación. Debemos hacer aquí una precisión: no sería correcto afirmar que el Estado aquí soberano nació repentinamente en 1648. Los procesos políticos, jurídicos y territoriales que dieron origen al Estado que dieron origen al Estado moderno fueron mucho más largos. Sin embargo, Westfalia representa simbólicamente la consolidación de una lógica internacional fundada en la coexistencia de entidades políticas que llegan a reconocer su independencia y necesitan establecer relaciones entre ellas. Este modelo tendría varias características. La primera era el protagonismo del Estado. Durante una parte considerable de la historia del derecho internacional moderno, el Estado fue considerado prácticamente el actor central de las relaciones internacionales. Los gobiernos negociaban, los estados celebraban tratados, los estados enviaban representantes diplomáticos, los estados declaraban guerras y celebraban acuerdos de paz, los estados reclamaban responsabilidad por afectaciones de sus derechos. Y una segunda característica pues era la soberanía.
Cada estado defendía su capacidad para gobernarse y decidir sobre sus asuntos internos sin encontrarse jurídicamente subordinado a otro estado. Otra característica era la independencia. Los integrantes de esta sociedad no formaban parte de una estructura política superior equivalente a la existencia dentro de un Estado. No existía gobierno mundial, tampoco existía un legislador universal con facultades semejantes a las de un Congreso Nacional. Otra característica es la igualdad jurídica entre los estados. Esta igualdad no significa igualdad económica, militar o política. Desde entonces existieron potencias con capacidades muy superiores a otros estados. La igualdad se refería fundamentalmente a su condición jurídica como entidades soberanas. Y otra característica, claro que pues es la territorialidad. El territorio se convirtió en uno de los elementos centrales del ejercicio del poder estatal. Dentro de determinados límites territoriales se ejercía la autoridad política. Fuera de ellos comenzaba la jurisdicción de otro estado o determinados espacios sujetos a regímenes diferentes. Esta sociedad internacional era, por lo tanto, descentralizada. No existía autoridad política central capaz de imponer de manera general decisiones a todos los estados. Y eso significaba que fuera una realidad completamente carente, no fuera, perdón, carentemente de reglas. Incluso dentro de una sociedad fuertemente descentralizada aparecieron normas relativamente a tratados, representación diplomática, comercio, navegación, guerra y otras formas de relación. Y precisamente porque existían estados independientes era necesario establecer reglas. La soberanía no eliminaba la necesidad del derecho internacional, en cierta forma la generaba. Cuando varias entidades independientes comparten espacios, intercambios, intereses, necesitan reglas que permitan ordenar esa convivencia. Durante esa etapa, sin embargo, el derecho internacional tenía un ámbito considerablemente más limitado como el actual. Su función estaba estrechamente relacionada con las necesidades de coexistencia entre estados. La prioridad era permitir que esas entidades independientes pudieran relacionarse sin perder su condición soberana. Por eso hablamos de una sociedad internacional fundamentalmente interestatal. Con el paso del tiempo, la simple coexistencia resultó insuficiente. Los estados comenzaron a mantener relaciones cada vez más intensas, aumentaron los intercambios comerciales, se expandieron, las comunicaciones se desarrollaron, relaciones diplomáticas permanentes, crecieron los desplazamientos de personas y mercancías. Las innovaciones tecnológicas también hicieron más frecuentes y complejos los contactos entre sociedades. Cada uno de estos procesos produjo nuevas necesidades jurídicas. Mientras más se relacionaban los estados, mayor era la necesidad de establecer reglas que permiten coordinar. La cooperación dejó de entonces responder solamente a grandes cuestiones políticas y empezó a atender necesidades prácticas y técnicas. La interdependencia generó ámbitos en los que actuar de manera coordinada resulta más eficaz que actuar de forma aislada. Y conforme esas relaciones se intensificaron, los tratados adquirieron pues mayor presencia y la diplomacia permanente se fortaleció. Ya no basta con contactos ocasionales. Las relaciones internacionales exigían pues canales continuos de comunicación. Y este proceso representa un primer movimiento de mera coexistencia hacia una cooperación más estable. Los estados fueron capaces de generar normas, expectativas de conducta y mecanismos institucionales. El siguiente cambio importante fue la institucionalización. Cooperar ocasionalmente es distinto de crear estructuras permanentes para hacerlo. Durante el siglo XIX comenzaron a desarrollarse diferentes mecanismos internacionales destinados a facilitar la cooperación en materias concretas. Aparecieron conferencias internacionales, mecanismos de coordinación y organizaciones técnicas vinculadas con necesidades que ningún Estado podía solucionar adecuadamente de manera aislada. Y esto significó un cambio cualitativo. Los estados comenzaron a crear instituciones para mantener la cooperación más allá de una negociación específica. Una conferencia puede concluir, un tratado puede regular una materia concreta, pero una organización permanente crea órganos, procedimientos, reuniones periódicas y mecanismos de seguimiento.
La cooperación deja de depender completamente de contactos ocasionales, comienza a institucionalizarse. También empieza a fortalecerse el multilateralismo. En lugar de relaciones exclusivamente bilaterales, diferentes estados comenzaron a participar simultáneamente en mecanismos comunes. Esta forma de organización tendría consecuencias profundas para el derecho internacional. Los estados seguían siendo los creadores principales de estas instituciones, pero una vez creadas, las organizaciones comenzaron a desarrollarse funciones propias dentro de los límites establecidos por sus instrumentos constitutivos. Después de la Primera Guerra Mundial se produjo un intento particularmente importante de institucionalizar la paz mediante la Sociedad de Naciones. Su creación respondió a la experiencia devastadora de la guerra y a la necesidad de construir mecanismos que permitan prevenir pues nuevos enfrentamientos. La Sociedad de Naciones Unidas tuvo importantes limitaciones y finalmente no consiguió evitar una nueva guerra mundial. Sin embargo, su relevancia histórica no debe medirse únicamente por su fracaso. Representó un intento de transformar la seguridad internacional. La paz comenzó a considerarse no exclusivamente como resultado del equilibrio entre estados, sino también como una cuestión susceptible de organización colectiva. Esta transformación prepararía el camino para un modelo institucional mucho más amplio después de 1945. Las dos guerras mundiales evidenciaron los límites de una sociedad internacional basada fundamentalmente en la soberanía, la competencia entre potencias y el equilibrio del poder. La Primera Guerra Mundial mostró la capacidad destructiva que podían alcanzar los conflictos entre estados industrializados. Después de esa experiencia se buscó construir mecanismos institucionales capaces de preservar la paz. Sin embargo, las tensiones políticas, económicas y territoriales continuaron. El sistema creado después de la Primera Guerra Mundial no logró impedir el estallido de la Segunda. La Segunda Guerra Mundial produjo una transformación todavía más profunda. La magnitud de la destrucción, la afectación de millones de personas y las graves violaciones contra la dignidad humana colocaron en el centro del debate internacional cuestiones que anteriormente habían sido tratadas de manera diferente. Después de 1945 resultaba difícil regresar simplemente al modelo anterior. La paz ya no podía concebirse únicamente como un asunto bilateral entre estados. La seguridad internacional necesitaba mecanismos colectivos. La protección a la persona comenzó progresivamente a ocupar un lugar diferente en el orden jurídico internacional. La cooperación económica y social adquirió una importancia creciente y empezó a consolidarse. Este, la idea de que existían determinados objetivos internacionales que interesaban a la sociedad internacional en su conjunto. Y esto no eliminó la soberanía, tampoco eliminó las rivalidades entre las grandes potencias. De hecho, poco después comenzaría la Guerra Fría. Sin embargo, sí modificó profundamente la estructura institucional y jurídica de las relaciones internacionales. Y este punto nos encontramos en los momentos más significativos del tránsito hacia una dimensión comunitaria, la creación de las organizaciones de las Naciones Unidas. La ONU fue creada en 1945. Su importancia para la evolución de la sociedad internacional es extraordinaria porque representa un nivel de institucionalización mucho mayor que los mecanismos anteriores. La Carta de Naciones Unidas no elimina la soberanía de los estados, al contrario, reconoce el principio de igualdad soberana de sus miembros, pero al mismo tiempo establece una serie de propósitos que superan claramente la lógica de la mera coexistencia. Y uno de esos propósitos es mantener la paz y la seguridad internacionales. Otro consiste en fomentar relaciones de amistad entre las naciones. También se plantea la cooperación internacional para resolver problemas de carácter económico, social, cultural y humanitario. Y se incorpora expresamente la promoción y el estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Observamos la transformación
Durante una etapa clásica, buena parte de las relaciones internacionales podían analizarse desde una pregunta: ¿cómo pueden existir los estados soberanos? Con la consolidación del sistema de Naciones Unidas aparece con mayor claridad otra pregunta: ¿cómo pueden esos estados actuar conjuntamente frente a problemas que afectan el conjunto? Y la diferencia aquí sí es crucial. La cooperación deja de ser únicamente conveniente. En determinados ámbitos se convierte en un principio de organización del sistema. La Carta de Naciones Unidas establece entre sus propósitos realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales. Aquí los estados continúan teniendo intereses propios, pero reconocen que determinados asuntos requieren respuestas comunes. Naciones Unidas también proporciona espacios permanentes para la deliberación internacional. La Asamblea General permite la participación de todos los Estados miembros. El Consejo de Seguridad posee responsabilidades específicas en materias de mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Otros órganos y organismos especializados desarrollan actividades en ámbitos económicos, sociales, jurídicos, humanitarios y técnicos. La existencia de esta estructura no significa que las relaciones internacionales hayan dejado de ser descentralizadas. Naciones Unidas no es un gobierno mundial, no sustituye a los estados. Sus competencias se encuentran determinadas por la Carta, por el derecho internacional. Sin embargo, su existencia demuestra que la sociedad internacional desarrolló mecanismos permanentes para atender asuntos considerados de interés político. También aquí observamos la importancia de la solución pacífica de controversias, la existencia de desacuerdos eh, entre estados, pues no desapareció. Lo que buscó fue establecer principios y mecanismos para evitar que toda controversia desembocara al uso de la fuerza, ¿no? Y bueno, aquí otro punto que podemos mencionar es en relación precisamente a la descolonización. La sociedad internacional moderna tuvo durante mucho tiempo un fuerte componente europeo. Gran parte del derecho internacional clásico fue construido en un contexto de expansión colonial y profundas desigualdades entre las distintas regiones del mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, los movimientos de independencia transformaron progresivamente esa estructura. Decenas de nuevos estados se incorporaron a la sociedad internacional. Asia, África, el Caribe y otras regiones adquirieron una presencia estatal mucho mayor dentro de las instituciones internacionales. Este proceso produjo cambios cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos porque aumentó considerablemente el número de estados, y cualitativos porque esos estados llegaron con experiencias históricas, condiciones económicas, necesidades de desarrollo y perspectivas políticas diferentes. La sociedad internacional se hizo más universal, pero también se volvió más heterogénea. La igualdad jurídica entre estados convivía con profundas diferencias económicas, demográficas, tecnológicas y estratégicas. La libre determinación de los pueblos adquirió una importancia fundamental dentro del proceso de la descolonización. La idea de que los pueblos debían determinar libremente su condición política contribuyó a modificar la estructura internacional. Con la incorporación de nuevos estados también comenzaron a plantearse con mayor fuerza cuestiones relacionadas con desarrollo, desigualdad económica, recursos naturales y transformación del orden económico internacional. La universalización de la sociedad internacional no significó uniformidad, al contrario, aumentó la diversidad de sus integrantes, y esta diversidad planteó nuevos desafíos para la construcción de consensos. La comunidad internacional se hizo más amplia, pero también más compleja, ¿no? Y otro cambio ha sido la multiplicación de actores internacionales. Los estados continúan siendo protagonistas esenciales. La soberanía, el territorio, jurisdicción, los tratados y la responsabilidad internacional siguen estrechamente vinculadas con ellos. Sin embargo, dejaron de ser los únicos actores relevantes en la vida internacional. Las organizaciones internacionales adquirieron una presencia permanente. Los individuos comenzaron a ser titulares de determinados reconocimientos internacionalmente, y en ciertos ámbitos también de responsabilidades. Las ONG incrementaron su capacidad para participar en debates
documentar problemas y promover agendas. Las empresas transnacionales alcanzaron una influencia económica considerable y los movimientos sociales y las redes internacionales ampliaron su capacidad de actuación mediante las nuevas tecnologías. También aparecieron actores no estatales con incidencia negativa en la seguridad internacional, como organizaciones criminales o grupos armados. La consecuencia es una realidad pues mucho más compleja que la sociedad internacional clásica. Ya no basta con observar únicamente las relaciones diplomáticas entre gobiernos, también deben considerarse redes económicas, sociales, ambientales, políticas, tecnológicas que atraviesan fronteras. La globalización intensificó esta interdependencia y redujo la posibilidad de analizar numerosos fenómenos exclusivamente desde una perspectiva nacional. Los estados conservan soberanía, pero toman decisiones dentro de un entorno en el que muchas de las consecuencias pueden proyectarse pues más allá del territorio, y esta complejidad incrementa la necesidad de coordinación y prepara el terreno para comprender por qué ciertos problemas empiezan a ser considerados asuntos de interés común. Aquí, bueno, llegamos a incorporar otra dimensión que es que dentro de que la evolución de la sociedad internacional, pues no puede explicarse únicamente mediante una cronología de acontecimientos. También debemos de analizar cómo se organiza el poder. Durante mucho tiempo, una forma habitual de describir el sistema internacional consistió en observar que los estados acumulaban mayores capacidades militares, económicas y territoriales. Ese análisis continúa siendo relevante. El poder material importa. Los estados no tienen las mismas capacidades. Algunos poseen mayor influencia militar, económica, tecnológica o diplomática. Sin embargo, la sociedad internacional contemporánea es demasiado compleja para explicarse únicamente mediante distribución del poder material. Para comprenderla debemos considerar tres elementos que están estrechamente relacionados: poder, instituciones y normas o ideas. El poder continúa influyendo en las decisiones internacionales. Los actores con mayores recursos pueden tener más capacidad para definir agendas, ejercer presión o influir en determinadas negociaciones, pero ese poder se ejerce dentro de un entramado institucional. Las organizaciones internacionales promocionan espacios para negociar, establecen procedimientos, generan mecanismos de deliberación, permiten construir acuerdos y en ciertos ámbitos establecen sistemas de supervisión o solución de controversias. Las instituciones, por lo tanto, no son simples edificios o reuniones diplomáticas, contribuyen a estructurar conductas de los actores y junto con ellas aparecen las normas. Las normas establecen expectativas sobre aquello que los integrantes de la comunidad internacional pueden o deban hacer. Regulan tratados, protegen determinados derechos, establecen competencias, imponen obligaciones, definen procedimientos, orientan comportamientos. Además, existen ideas y valores que influyen sobre la manera en que se interpreta el orden internacional. Conceptos como paz, seguridad, desarrollo, derechos humanos, autodeterminación o protección ambiental forman parte del debate acerca de cómo debe de organizarse la vida internacional. Poder, instituciones y normas no funcionan de manera independiente, interactúan constantemente. El poder influye sobre las instituciones. Las instituciones pueden limitar, canalizar o legitimar determinadas formas de poder. Las normas pueden reflejar consensos, pero también pueden convertirse en espacios de controversias acerca de su interpretación y aplicación. Y esta relación explica por qué la evolución internacional no es lineal. El aumento de instituciones no elimina las diferencias de poder. La existencia de normas no garantiza automáticamente su cumplimiento y la cooperación no impide que los actores continúen defendiendo sus intereses. Y llegamos ahora a una otra característica esencial dentro de la sociedad internacional, la transición hacia una comunidad internacional. eh, ah, este, que no significó más que nada la desaparición del conflicto. Y aquí sería un error decir que al pasar a al tema, a la transición de ser una comunidad internacional,
desaparece toda controversia. Aquí la sociedad internacional contemporánea puede ser altamente institucionalizada y al mismo tiempo profundamente conflictiva. Puede existir cooperación en una materia y confrontarla en otra. Incluso los mismos estados que mantienen fuertes desacuerdos políticos pueden continuar cooperando en ámbitos técnicos, comerciales, sanitarios o diplomáticos. El conflicto forma parte de las relaciones sociales. En el ámbito internacional puede surgir por incompatibilidad de intereses, disputas territoriales, por los recursos naturales, por las cuestiones de seguridad, diferencias, etcétera. El derecho internacional pretende precisamente proporcionar esos mecanismos para que muchos de esos conflictos puedan ser gestionados sin recurrir a la violencia. Sin embargo, los conflictos armados no han desaparecido. Las transformaciones contemporáneas incluso han generado nuevas complejidades. En diversos conflictos participan actores no estatales. Las fronteras entran en conflicto interno e internacional y pueden volverse difíciles de analizar. Los recursos naturales, la desigualdad, las tensiones sociales, el crimen organizado y otros fenómenos pueden combinarse de formas distintas. Y esto demuestra que la existencia de una comunidad internacional no significa armonía. Ahora bien, al lado del conflicto encontramos la cooperación y debemos darle la misma importancia. La mayor parte de las relaciones internacionales cotidianas no consisten en guerras. Los estados intercambian información, celebran tratados, cooperan, colaboran científicamente, participan en sistemas regionales e internacionales, etcétera, ¿no? Y esto permite solucionar precisamente problemas que ninguno podría enfrentar de manera individualmente. Lo relevante para aquí es reconocer que conflicto y cooperación existen simultáneamente, ¿no? La creciente, conforme, bueno, la sociedad internacional se volvió más interdependiente, también aumentó la conciencia de que determinados problemas no podían ser clasificados exclusivamente como asuntos nacionales. Inclusive pensemos primero en la paz y la seguridad internacionales. Una guerra puede comenzar entre determinados actores, pero sus consecuencias pueden extenderse mediante desplazamientos de población, crisis económicas, afectaciones comerciales, problemas alimentarios o riesgos regionales. Asimismo ocurre con determinados pues, desafíos que hay en varios puntos o temas que vemos, ¿no? Otra situación nos conduce a una de las tensiones centrales dentro del derecho internacional contemporáneo. Por un lado, los estados continúan siendo soberanos, por otro lado, la interdependencia les exige cooperar. Por otro lado, no debemos presentar, perdón, estas dos ideas entre soberanía y cooperación como absolutamente incompatibles. Un Estado puede ejercer su soberanía precisamente mediante la celebración de tratados. Puede decidir participar en una organización, puede asumir voluntariamente obligaciones jurídicas. Una vez aceptadas esas obligaciones, debe de cumplirse conforme al derecho internacional. Y aquí adquiere principal relevancia el principio pacta sunt servanda, los acuerdos deben ser cumplidos de buena fe, y este principio resulta esencial para una sociedad internacional descentralizada. ¿Por qué? Porque si no existe una autoridad central semejante a la de un Estado, la confianza en el cumplimiento de esos compromisos adquiere un valor fundamental. La cooperación internacional depende en gran medida de la expectativa de que las obligaciones asumidas serán respetadas. Y esto no significa que todos los compromisos se cumplan siempre. Existen violaciones al derecho internacional, existen controversias, existen incumplimientos, pero la existencia de infracciones no elimina la existencia de normas. La tensión entre soberanía y cooperación continúa presente y al mismo tiempo enfrentan problemas que requieren acuerdo. Lo que existe en una estructura compleja donde soberanía, interdependencia, cooperación y obligaciones internacionales conviven permanentemente. Y hasta este punto podemos observar aquí una relación fundamental. La sociedad internacional transforma el derecho internacional, pero el derecho internacional también transforma la manera en que funciona la sociedad internacional. Primero debemos entender que el derecho internacional como un producto histórico, sus normas no aparecen en el vacío, surgen de determinadas condiciones políticas, sociales, económicas e institucionales. Cuando las relaciones internacionales eran predominantemente interestatales, el derecho internacional refleja principalmente esas necesidades.
Cuando aparecieron las organizaciones internacionales, fue necesario desarrollar reglas sobre su competencia, funcionamiento y personalidad. Cuando la protección internacional de los derechos humanos adquirió mayor relevancia, surgieron tratados, instituciones y mecanismos específicos. Cuando aumentaron los problemas ambientales, el derecho internacional comenzó a desarrollar instrumentos en esta materia. En este sentido, el derecho internacional evoluciona porque la sociedad internacional evolucionó, pero la relación funciona en ambos sentidos. El derecho también contribuye a organizar esa sociedad, establece reglas, define derechos y obligaciones, crea procedimientos, facilita la cooperación, etcétera. Esto nos permite comprender por qué estudiar la evolución de la sociedad internacional no es un tema separado del derecho internacional público. Es parte de su explicación. Si cambia la sociedad en la que funciona el derecho, también cambian las necesidades jurídicas de esa sociedad. Y bueno, llegamos finalmente a la sociedad internacional contemporánea, que a partir de lo que hemos visto, vimos que es una sociedad dinámica, la distribución del poder cambia y aparecen nuevas tecnologías, se transforman las economías, las instituciones deben de adaptarse, etcétera. Es interdependiente, las fronteras estatales continúan teniendo relevancia jurídica y política por numerosos procesos económicos, ambientales, sanitarios, etcétera. Es heterogénea, los estados poseen capacidades económicas, políticas, demográficas muy distintas. La igualdad jurídica convive, por lo tanto, con profundas desigualdades materiales. Una sociedad institucionalizada porque existen organizaciones universales y regionales, tribunales internacionales, mecanismos de cooperación, regímenes especializados que estructuran buena parte de las relaciones contemporáneas. También siguen siendo simultáneamente conflictiva y cooperativa. Persisten guerras, rivalidades, disputas por poder o recursos mientras continúan desarrollándose tratados, mecanismos multilaterales y formas de cooperación. Por ello, la evolución internacional no debe imaginarse como un camino lineal hacia una comunidad perfectamente integrada. Puede haber avances en materia y de retrocesos en otra. Puede fortalecerse instituciones mientras aumenta tensiones geopolíticas. Puede reconocerse intereses comunes y que exista un acuerdo respecto de la manera de protegerlos. La sociedad internacional del siglo XXI es, en consecuencia, una realidad en transformación permanente y una comunidad internacional todavía en construcción. Y claro, de manera sintetizada de lo que vimos hoy, partimos de que una sociedad organizada principalmente alrededor de estados soberanos que necesitaban coexistir y para hacerlo desarrollaron diplomacia, tratados y reglas de convivencia. El aumento de intercambios pues generó la interdependencia hizo necesaria una cooperación más estable y esa cooperación comenzó a institucionalizarse mediante conferencias, mecanismos permanentes y organizaciones internacionales. Las guerras mundiales reforzaron la búsqueda de seguridad colectiva. La creación de Naciones Unidas en 1945 amplió la institucionalización. La descolonización universalizó la composición de la sociedad internacional y la aparición de nuevos actores y problemas transnacionales intensificó la necesidad de respuestas comunes. El resultado, pues, no es la desaparición de la sociedad internacional, sino una realidad en la que convive una dimensión societaria basada en la pluralidad de los estados y sus intereses particulares y una dimensión comunitaria vinculada con cooperación, instituciones, obligaciones e intereses generales. Y con esto llegamos al final de nuestra tercera videosesión. El propósito fue explicar la transición de una sociedad a comunidad internacional y comprender que se trata de un proceso histórico y jurídico gradual, no de una sustitución repentina. La primera es que el Estado soberano continúa siendo fundamental, pero actúa dentro de una realidad cada vez más interdependiente e institucionalizada. Y en segundo es que el conflicto y cooperación no son etapas sucesivas, conviven permanentemente en la sociedad internacional contemporánea. La evolución de la sociedad internacional y la evolución del derecho internacional público están estrechamente relacionadas. Cuando cambian los actores, los problemas y las formas de cooperación, también cambian las necesidades jurídicas que debe de atender el ordenamiento internacional. Y con esta base podemos comprender mejor los temas que vamos a ver más adelante. Y aquí concluimos nuestra videosesión 3, correspondiente al tema 1.2, evolución de sociedad internacional. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.